tardes, ¿cómo están? Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 7. Voy a invitar a aquellos que han traído sus Biblias a compartirla con aquellos amigos que hoy tal vez no tienen una Biblia en sus manos, porque necesitamos leer las Escrituras, hermanos. Vamos a enseñar palabra de Dios, no palabra de hombres. Entonces necesitamos ver el consejo de Dios a través de su palabra. Así que podemos compartir la Biblia con aquellos que no tienen una Biblia ahora, y así todos podemos seguir en conjunto la enseñanza de esta tarde. Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Vamos a estudiar en esta tarde con la ayuda del Señor y la guía del Espíritu Santo. Mateo capítulo 7, versículo 13 y versículo 14. Dice la palabra de Dios, estas son palabras del Señor Jesús. Así que tenemos que estar atentos, son palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y el verso 14 dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hasta ahí vamos a compartir en esta tarde. Hay una expresión muy común en las personas que es esta: no importa la religión que uno siga, todos los caminos me llevan a Dios, dicen. Bueno, cuando uno va a las Escrituras podemos entender que esto es incompatible a lo que Dios enseña aquí. No todos los caminos conducen a Dios. Hay muchas sectas, muchas religiones, y las personas creen que es el método por el cual pueden llegar a Dios. Pero por lo que acabamos de leer, el Señor muestra que es incompatible que todos los caminos lleven a Dios. Ahora, esta porción de las Escrituras que acabamos de leer es la conclusión del mejor discurso que el Señor realizó cuando estuvo en la tierra. Se llamó el Sermón del Monte. Comienza en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7. Durante este sermón, que está destinado ¿para quiénes? Para aquellos que pertenecen al reino de Dios, porque cuando usted lee capítulo 5, está destinado y son características de aquellos que ya pertenecen al reino de Dios. No son características para poder pertenecer al reino de Dios. Son características de aquellos que pertenecen al reino de Dios. Y comienza con 8 bienaventuranzas, que no las vamos a estudiar, en algún momento vamos a estudiar cada una de ellas. Comienza con las bienaventuranzas. Luego el Señor enseñó en este sermón que la iglesia y cada creyente debe ser sal y luz de este mundo. En medio de ese discurso también el Señor enseñó cómo orar y cómo no orar. Usted ve la oración del Señor y se encuentra dentro del Sermón del Monte. También el Señor enseñó cómo debemos dar y cómo no debemos hacerlo. Otras enseñanzas más encontramos en este Sermón del Señor, pero ahora a partir del versículo 13, el Señor está haciendo la conclusión de este sermón. Ahora, como buen sermón, aquellos que tenemos el privilegio de poder predicar, sabemos que al final de un sermón siempre tiene que haber aplicaciones. Y el Señor ahora, a partir del versículo 13 hasta el final del capítulo 7, el Señor va a exhortar y va a persuadir a las personas a que puedan cumplir y aplicar lo que Él enseñó en todo este sermón. A cómo orar, cómo no hacerlo, cómo ofrendar, cómo no hacerlo, hacer luz y hacer sal. Porque las decisiones que tomemos en esta vida van a trascender la eternidad. Las decisiones que tomemos hoy mientras estamos aquí en la tierra van a trascender en la eternidad. El tema aquí, querido hermano y amigo, es que este sermón no se predicó simplemente para ser admirado y decir: wow, qué hermoso sermón el del Señor. No. Este sermón fue enseñado y predicado por el Señor para que pueda ser practicado, o sea, puesto en práctica en la vida diaria. Ya que la evidencia de aquellos que pertenecen al reino de Dios es la práctica de estas enseñanzas. Si tú y yo no somos sal, no somos luz, no oramos correctamente, no ofrendamos correctamente, no servimos correctamente, tal vez son características de que no pertenecemos al reino de Dios. Por eso las enseñanzas, y usted en su casa puede leer capítulos 5, 6 y 7, todas esas enseñanzas son características de aquellos que pertenecen al reino de Dios, o sea, aquellos que son verdaderos creyentes.
Ahora, a través de de estos últimos dos versículos, vamos a ver dos contrastes bien marcados, si usted prestó atención. En los versículos 13 y 14. Va a hablar de dos puertas, va a hablar de dos caminos y va a hablar de dos destinos. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. Es como un paralelo, vamos a ver. Hay una puerta, un camino y un destino por un lado, y hay una puerta, un camino y un destino por otro lado. Y el Señor aquí se va a encargar de hacer la diferencia. Ahora, hermano y amigo, todos los que estamos aquí, seas creyente de muchos años o seas nuevo viniendo a la iglesia, todos los que estamos aquí entramos por una de esas puertas, estamos andando por uno de esos caminos y el destino es también marcado en alguno de los dos que vamos a ver hoy. Nadie está excepto aquí. Nadie de los que está aquí puede decir, yo no entré por ninguna de esas puertas, ninguno de esos caminos y ninguno de esos destinos, porque el Señor enseñó que hay dos caminos, dos puertas, dos destinos, en donde todos caminamos. Así que a través de este estudio, por favor, quisiera que usted se evalúe a medida que vamos enseñando, por qué puerta está entrando, por qué camino está caminando y cuál es el destino al final de ese camino. Vamos al versículo 13 para iniciar nuestro estudio. Dice el versículo 13, palabra del Señor, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El versículo comienza diciendo, entrad. Y para aquellos que van a la escuela saben que este es un verbo, y es un verbo imperativo, que denota una orden. El Señor no está diciendo si querés, si podés, si tenés ganas. No, el Señor está diciendo una orden. Entrad por la puerta estrecha. Esta orden es hoy y ahora, no mañana. No te dice mañana evaluá si vas a entrar por esta puerta o no. No. Es un mandato que se hace hoy y ahora. Es una orden. Cuando dice entrad, está mostrando la urgencia de estas palabras del Señor. El Señor está diciendo de forma urgente, entren por el camino estrecho, entren por la puerta estrecha. Ahora, el mandato y la invitación de Jesús a entrar por esta puerta es universal. ¿Qué significa? Es para todas las personas. Todas las personas necesitan entrar por esta puerta. Todas las personas. Sean judíos, sean gentiles, sean moralmente correctos, sean depravados, sean jóvenes, sean niños, sean ancianos. Todos necesitan y son invitados por el Señor a entrar por esta puerta. El Señor nos está invitando a entrar por la puerta estrecha. Ahora la pregunta es, ¿por qué el Señor nos invita a entrar por la puerta estrecha? Porque si usted ve el versículo 13, porque hay otra puerta. Pero esta puerta es sumamente opuesta a la que el Señor ofrece, ya que es una puerta estrecha. Y la que el Señor ofrece, la que el mundo ofrece, es una puerta ancha. Ahora la pregunta es, ¿quiénes entran por la puerta ancha? El Señor te invita a no entrar por la puerta ancha, te invita a entrar por la puerta estrecha. El Señor dice, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta. O sea, hay otra puerta en la que uno está entrando y es una puerta ancha. Repito, ¿quiénes son los que han entrado por esta puerta? Bien, todos aquellos que han violado la ley de Dios. Todos aquellos que han roto y han violado los mandamientos de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice que no es bueno ni siquiera uno que haga el bien y nunca peque. Todos nos descarriamos, dice Romanos. Todos nos descarriamos. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por esta puerta entran todas aquellas personas que hoy libremente rechazan a Cristo como Salvador personal. Por esta puerta entran todos aquellos que escuchan el Evangelio y dicen, no, yo tengo mi vida, yo tengo mi filosofía de vida, yo tengo mi religión, yo tengo mi postura en cuanto a la vida. Bueno, por este camino están entrando todos aquellos que abiertamente rechazan a Cristo y su Evangelio. Quiero decirte algo, amigo. Si tú has escuchado el Evangelio y todavía no te has arrepentido de tus pecados, quiero decirte que tú has entrado por esta puerta. Tú has entrado por la puerta ancha. Ahora, la Biblia dice en 1 Corintios 6, 9 y 10 que los injustos, los fornicarios, los idólatras,
los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maledicientes, los estafadores, no heredarán el reino de Dios. En otras palabras, todos aquellos que cometen pecado no heredarán el reino de Dios. Y usted me dirá, pero yo no soy un fornicario, yo no soy un adúltero, yo no soy un afeminado, no soy un borracho. Pero aquí está redondeando el concepto y el corazón del ser humano, que es pecador. Todos aquellos que viven de acuerdo a su corazón pecaminoso no heredarán el reino de Dios. Son estas personas que están caminando y entrando por la puerta ancha. Esta puerta ancha conduce a un camino que es espacioso, dice el versículo. Y repito, ¿quiénes son los que entran por la puerta ancha y conducen por el camino espacioso? ¿Quiénes son? Repito, todos aquellos que todavía siguen rechazando el Evangelio de Cristo. Todos aquellos que también en algún momento escucharon del Evangelio y dicen, esto no es para mí. O cuando sea más grande voy a ver qué hago con mi vida. Cuando sea viejo voy a ver qué hago con Cristo. Todas las personas que hoy rechazan a Cristo abiertamente y rechazan su Evangelio, están transitando por este camino. Y como Cristo te invita a entrar por la puerta estrecha, Satanás te invita a entrar por la puerta ancha. Y la puerta que Satanás te ofrece es espaciosa. Es la puerta que Satanás dice, pero ¿por qué tiene que ser tan difícil la vida cristiana? ¿Para qué te vas a sacrificar tanto por ir a la iglesia, orar, leer la Biblia? Puedes vivir un cristianismo light. Total, el domingo vas a la iglesia a ofrendar y ya está. Dios te ama así como sos. Y es el camino espacioso. El camino que te dice, no hay que ser tan fanático. ¿Has escuchado esa frase? No hay que ser tan fanático. ¿Por qué leer la Biblia todos los días? ¿Por qué orar todos los días? ¿Qué necesidad de ir a la iglesia? Anda cuando puedas, cuando estés enfermo, cuando estés necesitado. Esa es la que andan por la puerta estrecha. Es un camino que no tiene señalización. Es interesante eso. ¿Qué pasa cuando usted va por una autopista y no hay ninguna señalización? ¿Qué te da? ¿Vía libre a qué? A que hagas lo que quieras. Total, nos dice uno máxima 110, cuidado con esto. Cada uno hace lo que quiere. Y eso es lo que hacen aquellos que andan por el camino ancho. Hacen lo que quieren. Viven la vida como quieren. Sin pensar que hay un Dios que un día los va a juzgar. Sin pensar en que un día Dios va a juzgar por su palabra y por su evangelio, dice la Biblia, aquellos que han rechazado a Él, lo han rechazado. La oferta de Satanás es darte lo mismo que Cristo te ofrece, pero sin preocupaciones, sin sacrificios, una vida cristiana fácil. Y quiero decirte algo, hoy en día hay muchos cristianos que viven ese tipo de vida. Una vida fácil. Sin compromiso, sin buscar santidad, sin buscar crecer espiritualmente, sin amor por la lectura de la palabra, sin evangelizar, sin santidad, una vida como se puede. Bueno, esas personas obviamente no tienen a Cristo, porque siguen viviendo de acuerdo a sus propias reglas, siguen viviendo de acuerdo a sus propias costumbres, porque la Biblia dice, el que me ama, mi palabra guardará. Si hay una persona que dice ser creyente y que no lee la Biblia en la semana, que no ora, que no procura la santidad, hay un problema. Hay un problema allí. Lo más triste es que no solamente por este camino van aquellos que rechazan el Evangelio, sino aquellos que están siendo engañados pensando que son creyentes, pero viven como el diablo. Viven como el diablo. En la iglesia se comportan bien, vienen a la iglesia con sus Biblias, pero cuando se van de aquí, no hay tiempo para leer la Biblia, no hay tiempo para orar. Entonces es incompatible con todo lo que las Escrituras enseñan. Por este camino ancho es el camino de la liviandad, de la arrogancia, del orgullo, sin reglas. Estas personas no quieren someterse al dominio de Cristo, están sometidos bajo el dominio de Satanás. Dicen ser cristianos, pero viven como se les place. Ellos en su corazón dicen, somos seguidores de Cristo, pero en nuestros propios términos.
Nosotros tenemos una concepción más amplia de la fe cristiana. No somos tan cerrados, más bien somos más abiertos. Y es un peligro. Porque cuando sos muy cerrado o sos muy abierto, corres el peligro del legalismo o el libertinaje. Y cuando vimos en Josué, no se aparte ni a la derecha ni a la izquierda, mantente firme en la sana doctrina. Estas personas que rechazan a Cristo abiertamente andan por este camino, pero también aquellos que dicen ser creyentes, pero aún todavía no tienen vidas que demuestren que Cristo está en su corazón. Algún día levantaron la mano en una campaña, se bautizaron tal vez, pero todavía no manifiestan que son verdaderos creyentes. Hermano, no nos confundamos. No pensemos que porque venimos a la iglesia o nos bautizamos somos realmente creyentes. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Se dan cuenta, hermano? En este camino es un camino amplio porque cada uno hace lo que quiere. Y lamentablemente hay personas que dicen ser creyentes y hacen lo que quieren. Esta clase de creyentes son los que Cristo describe como aquellos que han entrado por la puerta ancha y están caminando por el camino espacioso. Y aunque crea que han entrado por la puerta estrecha y que están transitando por el camino angosto. Hay personas que dicen, no, yo soy salvo. Yo un día conocí a Cristo como mi Salvador personal, pero su vida no ha cambiado. Siguen igual. No hay diferencia. Y claro, podemos pensar que uno tiene que mortificar pecado en nuestra vida. Claro que sí, pero cuando el pecado es una práctica, hermano. Primera Juan dice, no ha nacido de nuevo. Si yo sigo viviendo la vida como la que vivía antes, hermanos, hay algo que ha fallado. O la muerte de Cristo no fue eficaz, o yo no soy salvo. Pregunto, ¿la muerte de Cristo fue ineficaz? Entonces yo no soy salvo. No podemos decir, no, Dios por partecita me va salvando. No, Dios salva una vez y para siempre. Lamentablemente estas personas que rechazan el Evangelio y aquellas que escuchan el Evangelio han recibido la luz pero no la vida. Han escuchado la palabra pero no hay fruto de ese arrepentimiento. Han recibido la palabra, creen en lo que se lee, pero todavía no han recibido al Dios de la palabra en su corazón. Tienen amor para venir a la iglesia, pero no tienen amor por la palabra y por el Señor. Esta clase de creyentes que caminan todavía por el camino ancho junto con aquellos que rechazan a Cristo, siguen coqueteando con el mundo y sus placeres todavía. Es lo que la Biblia llama adúlteros espirituales. Dicen que aman a Dios, pero no pueden dejar su pecado, sus vicios, sus malos hábitos, sus compañeros que los llevan por mal camino. No quieren doblegar su voluntad. Este es el camino fácil, el ancho es el camino fácil. Es el camino atractivo, inclusivo, permisivo. El camino ancho es el camino donde cada uno pone sus propias reglas, sin restricciones y pocos requerimientos. En este camino la palabra de Dios no se escudriña. Los que andan por este camino no tienen deseo de leer la Biblia. Es más, hasta les da rechazo escuchar del Señor. En este camino no anhelan crecer espiritualmente, la madurez espiritual, no la anhelan. En este camino no quieren compromiso, no quieren sacrificio, no procuran la santidad y aún más, toleran el pecado. Pregunto, hermano, ¿no sería fácil la vida cristiana si así fuera, sin compromiso, sin nada? Qué fácil sería todo, ¿no? Tengo a Cristo en mi corazón, pero sigo haciendo lo que yo quiera. Qué fácil sería la vida cristiana así, ¿no? Pero quiero decirle que lo más triste es que muchas personas aún siguen vistiendo la misma moda que el mundo, siguen viviendo y actuando como el mundo, porque no quieren quedar como ridículos delante de los demás. Hay personas que prefieren quedar bien con sus compañeros de escuela que quedar bien con el Señor. Este es el camino fácil. Este es el camino de sin reglas, yo hago lo que quiero, no quiero que nadie me diga qué hacer. Bueno, es el camino de la sin señalización. Y el Señor dice, es un camino ancho, muchos van por él, dice. Ahora, permíteme hacerte una pregunta para que evalúes
si estás andando por este camino. Respondétela a vos mismo. La pregunta es, ¿estás pagando un alto precio por ser cristiano? Ahora que dices que eres cristiano, ¿estás pagando un alto precio? ¿Qué implica pagar un alto precio? Ser despreciado por tu compañero de escuela, ser despreciado por tu familia, ser despreciado por todas las personas ahora que sos creyente, o sos popular entre ellos. Quiero decirte que si tú le caes bien a todos, si no tienes problema con nada por decir que sos creyente, hay un problema. Porque cuando nosotros antes de tener a Cristo corríamos en la corriente de este mundo, ¿no es cierto? Pero ahora que tenemos a Cristo vamos en contra de la corriente de este mundo. Pregunto, si usted va por una calle que va de norte a sur, y ven a un auto que viene de sur a norte en contramano, ¿qué no le va a decir a esa persona? ¿Estás loco? ¿No ves de contramano? No podés, es para el otro lado que tenemos que hacer. Y antes nosotros seguíamos la corriente de este mundo, haciendo lo que Satanás hacía. Por eso éramos populares entre nuestros amigos, nuestra familia, porque hacíamos lo que el mundo hace. Pero cuando uno tiene a Cristo en el corazón, va en contra de esa corriente. Y ir en contra de esa corriente implica padecer por el Señor. ¿Ustedes creen que los discípulos, después que siguieron al Señor, les fue fácil la vida? Fueron perseguidos, azotados, muertos cada uno de ellos por causa de Cristo. Pero claro, hay algunos que son como Demas, ¿se acuerdan? Que seguían al Señor, escucharon el mensaje de Pablo, pero dijo, Demas, prefiero el mundo, dijo Demas. Pero él escuchó el mensaje, estaba con el apóstol Pablo, servía con el apóstol Pablo, pero él decidió volverse al mundo. ¿Y qué hablamos? ¿Y qué pensemos de Judas entonces? 3 años con el Señor, ¿no es cierto? Judas estaba ahí, escuchaba la palabra del Señor, participaba de los ministerios del Señor, estaba viendo los milagros del Señor. Tenía el privilegio de ser uno de los 12, pero entre ellos, ¿qué era? Un diablo, dice el Señor. Le entregó al Señor, aún estando con el Señor. Mientras estaba con el Señor, Judas no se había arrepentido, aunque todos pensaban que Judas era un discípulo fiel al Señor. Pero Judas era un ladrón, ¿recuerdan? Él robaba de las ofrendas. Pero si vos decías Judas, ¿qué decía? Es un discípulo del Señor. Pero en medio de esos 12 había un incrédulo. Pero nadie se identificó. ¿Saben por qué nadie supo que era Judas, el traidor? ¿Se acuerdan en la última cena? Cuando dijo, uno de ustedes me va a entregar. ¿Se acuerdan? Nadie dijo, Judas. Sí, es Judas. Pero la vida que tiene Judas, dijo así. ¿Seré yo? Nadie podía darse cuenta porque Judas supo engañar muy bien a los discípulos, pero no al Señor. Y aquí podemos venir y engañar a todos diciendo, yo soy creyente, yo vengo a la iglesia. Pero hermanos, al Señor no se le va a poder engañar. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Tú no puedes decir, bueno, yo nací en un hogar cristiano, vengo a la iglesia, soy bautizado, por eso soy salvo. No, hermanos, porque la fe no se presta. La fe no se traspasa. Si yo soy salvo, yo no le puedo pasar mi fe a mi hija. No le puedo pasar mi fe. Ella debe creer en Cristo de forma personal, de forma individual y humildemente. Es más, hermanos, si esto no es una realidad en tu vida, si tú no te arrepentiste de tus pecados y no has nacido de nuevo, quiero decirte algo, te sorprenderás el día que partas de este mundo. Porque abrirás tus ojos y no te encontrarás con el Cordero inmolado. Te encontrarás con el juez justo para condenar a aquellos que han rechazado el Evangelio. Miren, guardemos Mateo y vamos a Lucas, por favor. Guardemos Mateo. Vamos a Lucas 13, que es el pasaje paralelo a Mateo 7. Lucas 13. Guardemos Mateo, por favor. Este es el pasaje paralelo al pasaje de Mateo que leemos. Dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos, escucha esto, muchos procurarán entrar, ¿y qué dice? Y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta,
y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, el Señor respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Y escuchen lo que dice, entonces esas personas comenzarán a decir, delante de ti hemos comido, delante de ti hemos bebido, y en nuestras plazas enseñaste, Señor. El pasaje de Mateo dice, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, recuerdan, hicimos milagros, profetizamos. Y fíjense lo que dice el verso 27, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad, allí será el santo y el crujero de dientes. Interesante, ¿no? Estas personas pensaban que estaban en el camino correcto. Y el Señor le dijo, no los conozco. Señor, pero si hemos comido juntos. Señor, te hemos escuchado hablar en las plazas. No te rechazamos. Y el Señor que les dijo, no los conozco. Y son palabras del Señor estas. Por eso hay muchos que dirán, yo sé que soy creyente porque un día creí en Cristo, pero vivo a mi manera. Y dirán en ese día, Señor, pero yo un día recibí a Cristo, yo un día me bauticé. Y el Señor dice, no te conozco. Porque pudiste haber engañado a toda una iglesia, pudiste haber engañado a tus padres, pudiste haber engañado a tu pastor, pero el Señor no le podemos engañar. Y va a decir, no los conozco. Y el Señor dice, apártense de mí, al lugar donde Él llora y crujir de dientes. ¿Dónde es eso? El infierno. Muchos andan por ella, dice. Obviamente que en ese camino andan todos los incrédulos, aquellos que rechazan a Cristo, pero también incrédulos, aquellos que dicen ser creyentes y no lo son todavía, porque su vida no ha manifestado frutos. Procuran, desean entrar, pero dice que podrán o no podrán. No podrán. ¿Saben a quién me recuerda esto? Al joven rico. ¿Recuerda usted eso? Cuando el Señor le dijo, el joven rico le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para heredar el reino? ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? Debes cumplir la ley. ¿Y él qué dijo orgullosamente? ¿Se acuerdan? Yo las cumplo todas, Señor. Los 10 mandamientos los cumplo todos, Señor. Y eso le dijo, bueno, una cosa más te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígame. ¿Y qué hizo el joven rico? Agarró su viaje y se fue. ¿Sabe qué tocó el Señor? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios, ¿no es cierto? Pero él amaba las riquezas. Y aunque a los ojos de los demás cumplía moralmente todo, delante del Señor dijo, tú no has nacido de nuevo. Y el joven se fue. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Un hombre conocedor de la ley, un hombre que conocía los mandamientos, y el Señor le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. ¿Cómo? Señor, si yo conozco la ley, yo estoy en la sinagoga, yo leo la Biblia, yo leo todo, tienes que nacer de nuevo, no eres creyente. Hermanos, este camino a puerta ancha y el camino ancho tiene un destino. Fíjense en cuál es. La perdición. La perdición. Y cuando hablamos de perdición no estamos hablando de aniquilación. No es muerto el perro y se acabó la rabia. Cuando hablamos de perdición estamos hablando allí de la ausencia de bienestar. ¿Cuál es el bienestar de toda persona? Cristo. Pero si uno camina por este camino, que rechaza el Evangelio o que se autoengaña a sí mismo pensando que es creyente y no lo es, dice el camino es la perdición. ¿Se acuerdan lo que vimos en Lucas? El lugar de lloro y crujir de dientes. ¿Qué es lo peor que le va a pasar al ser humano que muere sin Cristo? No es el infierno, es la ausencia de Dios, es la ausencia de la presencia de Dios. Porque cuando todos pecaron, están como separados de Dios. Y escuche esto, 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8 y 9 dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios y ni obedecen el Evangelio de Jesucristo. Ellos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder.
porque los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde, fuego y azufre. ¿Cuál es el destino de aquellos que entran por la puerta ancha y caminan por ese camino ancho? El infierno. ¿Quién lo dice eso? El Señor. Y son muchos los que entran por ella, dice. Por eso es ancho el camino. Muchos son los que entran por ella. Te pregunto, ¿estás andando por este camino? Porque hay caminos que al hombre le parecen justos, ¿no es cierto? Pero su fin es camino de muerte. Pero el verso 14 muestra el otro camino. Puedes caminar por esta puerta, andar por este camino y ¿sabés cuál es tu destino? Por rechazar a Cristo o autoengañarte a vos mismo. Pero el verso 14 dice que la puerta es estrecha, angosto el camino que lleva a la vida y pocos son las que la hallan. ¿Quiénes son los que entran por la puerta estrecha? Bueno, simplemente aquellos que reconocen su pecado. Aquellos que un día dijeron, Señor, soy un pecador, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de mis pecados y creo en ti como mi único y suficiente Salvador. Los que entran por la puerta estrecha y caminan por el camino angosto son aquellos que quebrantados como miserables le pidieron al Señor que les salve. Son aquellos que se acercaron al Señor diciendo, Señor, soy un miserable pecador. Necesito de tu perdón y tu gracia, porque si tú no me salvas, nadie me puede salvar. Los que entran por la puerta estrecha y andan por el camino angosto son aquellos que, como dice la Biblia, son pobres de espíritu. Lloran su pecado. Se entristecen cuando pecan. Un creyente verdadero cuando peca, se lamenta su pecado. Llora su pecado, se siente miserable y acude al Padre diciendo, Padre, perdona mi pecado. Para entrar por la puerta estrecha, se entra de rodillas, se entra inclinado, se entra con la cabeza en tierra, humillado, pidiendo al Señor y clamando por misericordia. No se entra con orgullo, porque es una puerta estrecha. Se entra con humildad. Aquellos que andan por la puerta estrecha son aquellos que están dispuestos a jugársela por el Señor. No siguen sus propias reglas, siguen las Escrituras. Enseñan y viven lo que el Señor quiere que hagan. Aunque eso le cueste su reputación, aunque eso le cueste hasta su propia vida, están dispuestos a dar su vida por el Señor y obedecer su palabra. Esos son los que andan por el camino estrecho, la puerta estrecha. Ahora, por la puerta estrecha no se entra accidentalmente, se entra con una decisión. Se entra diciendo, Señor, me arrepiento, creo en ti. Por esta puerta no se entra porque nací en un hogar cristiano. Nuestros hijos no van a entrar por esta puerta porque nosotros somos cristianos. Por esta puerta se entra personalmente. Señor, me arrepiento de mis pecados, sálvame, creo en ti. Esto es una puerta que se debe hacer individualmente, no se hace grupal. Es una puerta estrecha donde el que entra tiene que entrar hincado. En Estados Unidos es muy común ver las puertas de las casas grandes y abajo una puerta chiquita, no sé si alguna vez vieron, una entrada chiquitita, que son para sus mascotas. ¿La vieron alguna vez? Bueno, para entrar por esta puerta hay que entrar así, inclinados, por esa pequeña puerta, clamando por misericordia y perdón. Por esta puerta uno dice, Señor, yo no puedo ser salvo por mí mismo, yo necesito de ti. Hermano, no se puede entrar con el orgullo inflado por esta puerta. Se entra con humildad. La única forma de entrar por esta puerta es cuando una vida está arrepentida de verdad, le duele su pecado, llora su pecado, clama al Señor por misericordia. Y hoy cuando es creyente verdadero y peca, le duele en el corazón pecar. E inmediatamente va el Señor de gracia diciéndole, Señor, por favor, perdona mis pecados. Porque yo no quiero vivir una vida que te ofenda, una vida que va en contra de tu voluntad. Los que entran por este camino es el camino de la cruz, del sacrificio. El que quiere venir en pos de mí, que dice, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. No dice que tome la cruz de Cristo. Tome su cruz y sígame. Hermanos, cuando uno quiere seguir al Señor implica gemir, porque va a luchar contra su propia naturaleza y sus propios deseos.
La voluntad de aquella persona que entra por el camino angosto es: Señor, solo quiero hacer tu voluntad, no la mía. Está dispuesto a ser como dijo el apóstol Pedro: yo prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres. Es una vida cargada de obligaciones. Saben que a diferencia del camino ancho que no tiene señalización, el camino angosto está lleno de señalización. Porque el Señor te dice: ama a tu enemigo, ora por aquellos que te ultrajan, ama a tu prójimo como a ti mismo, perdónales como Cristo os perdonó. Qué difícil que es este camino, ¿no? ¿Es fácil perdonar? ¿Es fácil orar por aquellos que nos maltratan? ¿Es fácil amar a tu prójimo como a uno mismo? No es fácil, pero ese es el camino angosto. La vida cristiana es una vida de autonegación. Cuando yo ando por la vida cristiana, enfatizo humillación de principio a fin. Y el Señor dice: son pocos los que la hallan en este camino. Es un camino angosto. No son muchos los que entran por este camino. Ahora, ¿será porque la muerte de Cristo no trajo frutos? No, porque verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, dice Isaías. El problema es que hay más personas que rechazan el Evangelio que aquellas que aceptan a Cristo, ¿o no? Por eso el camino es ancho en aquellos que rechazan el Evangelio, porque son muchos, pero es angosto en aquellos que conocen a Cristo. Aquellos que quieren seguir a Cristo y andar por este camino tienen que estar dispuestos a pagar un alto precio. Tienen que estar dispuestos a decir: Señor, estoy dispuesto a morir si es necesario, por amor a ti. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo como yo quiero. Mi vida es de acuerdo a lo que tú dices que debo hacer en las Escrituras. Esos son los que andan por el camino angosto. El Señor dijo: si alguno quiere venir a mí y no aborrece a padre, madre, hermano, ni aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. El camino angosto es morir a uno mismo. El camino angosto implica ya no traer más nada de lo que traía del mundo en la vida pasada, porque el que está en Cristo nueva criatura es. El camino angosto te hace aborrecer lo que antes amaba para ahora amar lo que antes aborrecía. Antes de Cristo, ¿qué amabas? El pecado, los placeres, pero ahora que eres cristiano aborreces el pecado porque a Cristo lo aborrece. Para amar lo que antes aborrecías. ¿Qué aborrecías? Su palabra, a Cristo. Pero ahora amo a Cristo y amo su palabra. Esa es la vida diferente. Muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Muchas personas dicen creer en el Evangelio, pero no viven de acuerdo al Evangelio que dicen creer. Ahora, ¿dónde nos lleva este camino? A la vida. La vida eterna. Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Aquellos que han creído en Cristo y viven la vida de acuerdo a las normas de Dios, el camino final, ¿cuál es? Vida eterna. Juan 6:40 dice: todo aquel que cree al Hijo tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día posterior, dice el Señor. Interesante. Colosenses 3:4 dice que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Vida eterna. Pero esa vida solo está para aquellos que un día se arrepintieron genuinamente de sus pecados. No para aquellos que dicen ser creyentes, pero todavía siguen viviendo, practicando su pecado. Ahora, no te olvides que no hay muchas puertas para ir al cielo. ¿Cuántas puertas hay? Una. Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare vivirá. ¿Cuántos caminos hay? Uno. Jesús dijo: yo soy el camino, el único camino para entrar al Padre. ¿Cuántas vidas hay? Una. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. O sea, la puerta y el camino y el destino tienen un solo nombre. ¿Quién es? Jesús. Nadie más que Jesús. No tu religión, no tu filosofía de vida, no lo que tú pienses de Dios. Solo Jesús. Y en ningún otro hay salvación, dice Hechos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cada uno es responsable delante de Dios de la decisión que va a tomar. Nadie de lo que está aquí va a llegar un día a la eternidad diciendo: Dios, me fui al infierno porque tú no me salvaste. No. Cuando un día estés en la eternidad sin Cristo,
vas a ver que fue por tu decisión que te decidiste rechazar a Cristo y serás condenado. Saben que en ese juicio final no va a haber algo que Dios manifiesta hoy. ¿Saben qué es? Gracia y misericordia. Pero en el juicio final, si no tienes a Cristo, por más que le pidas misericordia, el Señor no te la va a dar. Vas a estar excluido de la presencia de Dios. Jeremías 21:8 dice: aquí pongo delante de vosotros, dice Jehová, camino de vida o camino de muerte. No hay tercer camino. Si tú estás caminando por el camino ancho, hoy te invito a que te puedas pedirle perdón al Señor por tus pecados, porque tu destino es la perdición, dice la Biblia. Esto que acabamos de leer, ¿quién lo dijo? ¿Lo digo yo o lo dice el Señor? Tú dirás, pero a mí no me gusta lo que estás diciendo. Hermano y amigo, esto lo dice el Señor. Y está acá. Pero el Señor también te invita a entrar por la puerta estrecha. Te invita para que creas al Evangelio y tengas vida eterna. Y para nosotros los creyentes, qué maravilloso es saber que el Señor nos salvó, ¿no es cierto? Pero el Señor no nos salvó para que vivamos como querramos. Él nos salvó para que vivamos de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a su voluntad, a su palabra. Y tienes que estar preparado y dispuesto a sufrir y padecer por Cristo. El Señor dice: bienaventurados los que sufren por causa de mí, dice el Señor. ¿Estás sufriendo por decir que eres creyente o no? ¿O eres el famoso creyente agente secreto 007? Nadie sabe que soy creyente. Si no te animas y no te enfrentas a la realidad de que si eres creyente tienes que estar dispuesto a pagar el precio, evalúa tu salvación, por favor. Evalúala delante de Dios. Señor, pero yo fui a la iglesia, yo ofrendaba, yo estaba en un ministerio, y el Señor dice: no los conozco. Tremendo. No los conozco. ¿Se imagina lo tremendo que va a ser aquel día para aquel que hoy rechaza el Evangelio, escuchar del Señor, condenado al infierno por toda la eternidad? Y por más que en ese día le diga: Señor, ten misericordia de mí, no va a haber misericordia ya. ¿Se acuerdan el rico y Lázaro? Que en el infierno, ¿qué pedía el rico? Señor, ten misericordia. ¿Y qué dijo el Señor? Ya no. Cuando estabas con vida tenías que haber clamado allí y lo dejaste pasar. Cuando uno muere no hay misericordia y gracia ya. Ya está sentenciado el juicio. Por favor, amigo, no importa cuánto tiempo vengas a la iglesia, si tú no has arreglado tus cuentas con el Señor dice: el fin es camino de perdición y juicio. Puedes engañar a tus pastores, puedes engañar a tus hermanos aquí, puedes engañar a tu familia, pero al Señor no lo vas a engañar. Muchos dirán en aquel día: Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas. No los conozco, dice el Señor. No los conozco. Pero si tú eres un verdadero creyente, gloria a Dios por eso. Y camina este camino. ¿Saben por qué? Por el camino del sufrimiento y del sacrificio es el camino por el que Jesús anduvo. El de la autonegación. El que siendo Dios no escatimó ser igual a Dios. El camino de Cristo es un camino sufrido, o Cristo no padeció mientras caminó en esta tierra. El camino de Cristo es negarse a sí mismo. Cuando Jesús tuvo la última cena, agarró una toalla y le limpió los pies de los discípulos como un siervo. El camino de la vida cristiana, hermano, es un camino que hay que sufrir y padecer. No es un camino fácil. Y te digo, hermano, si tú no lees la palabra, no oras, no evangelizas, no procuras la santidad, no procuras tu santidad y tu madurez espiritual, por favor, en el nombre del Señor, evalúa si realmente eres salvo. Y no porque yo te lo esté diciendo, porque el Señor dice: muchos dirán: Señor, hemos comido contigo, hemos cenado contigo, hemos escuchado en las plazas tu palabra. Y el Señor, que dice: no los conozco, al lugar del sol y crujir de dientes. Tremendo. Por eso te invito hoy a que le pidas perdón al Señor por tus pecados, si no tienes la seguridad de que eres salvo. Clama al Señor por misericordia. Deje el impío su camino y vuelva hacia Dios, dice la Biblia. Y entonces Él tendrá misericordia y perdonará tus pecados. Pero si hoy sigues haciendo oído sordo, escuchas el Evangelio y te vas a tu casa como nada, cuando parta de este mundo, no vas a poder decirle al Señor: yo no sabía.
Sí lo sabías. Escuchaste el Evangelio y lo rechazaste abiertamente. Es para jóvenes, niños y adultos que estamos aquí. Tal vez para hijos de creyentes o para aquellos que no tienen papás creyentes. Autoevalúen si realmente son salvos. No porque lo digo yo, porque el Señor dice, esforzaos y entrad por la puerta estrecha. Si eres del Señor, estate dispuesto a pagar el precio. No te avergüences del Señor. El Señor dice, aquel que se avergüenza de mí, un día también delante de mi Padre lo avergonzaré. Para pensar, ¿no? ¿Por qué camino estás andando? No hay tercer camino. Camino angosto, estrecho, de vida eterna, o camino ancho, espacioso. Hago lo que quiero con mi vida, pero fin es perdición, el infierno. ¿Por qué camino estás andando? Examínate delante de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque lo que acabamos de leer eran tus palabras a la multitud. Y tú allí, exponiendo tu palabra, dijiste, entren por la puerta estrecha, anden por el camino angosto que lleva a la vida eterna. Esa puerta estrecha, el camino angosto, es el camino del arrepentimiento, de la fe en Cristo. Es el camino del sacrificio, del sufrimiento, del padecimiento. No de la comodidad o del orgullo y la arrogancia. Es el camino de la humildad. Es el camino de la necesidad de leer tu palabra y orar todos los días. De procurar la santidad, procurar el crecimiento espiritual, procurar hacer tu voluntad. Señor, sé que aquí hay verdaderos creyentes. Tú, Señor, sabes, conoces los corazones. En aquel día tú dirás a tus hijos, entren al gozo de tu Señor. Pero tú también conoces a aquellos que hoy dicen ser creyentes y no lo son. Están autoengañados a sí mismos. Creen que son creyentes porque un día levantaron la mano, se bautizaron, vienen a la iglesia, pero el Señor dice, no los conozco, nunca tuvieron una relación íntima y personal conmigo. Han escuchado el Evangelio, pero no hay fruto de arrepentimiento. Siguen viviendo como inconversos. Te ruego, por favor, Señor, que tengas gracia y misericordia como la tuviste con nosotros, para que ellos puedan creer al Evangelio y creer en Cristo como Salvador personal, porque si no lo hacen, tu palabra dice que el fin es camino de perdición, es el infierno mismo. Señor, tú conoces cada corazón de los que estamos aquí, y tú sabes quiénes son creyentes verdaderos y quiénes no, pero nos queremos evaluar ante tu palabra, autoexaminarnos, no dudar de la salvación. Si somos realmente creyentes, ayúdanos, Señor, a vivir más comprometidos contigo, a leer más tu palabra, a orar más, a no rechazar tu consejo. Pero si yo en la semana no leo la Biblia, no oro, no procuro crecer espiritualmente, Señor, por favor, toca con tu espíritu a esos corazones para que se autoevalúen si realmente son verdaderos creyentes. Deje el impío su camino, que hoy se arrepientan, por favor, Señor, porque han escuchado el Evangelio. Te ruego que tú hagas la obra de acuerdo a tu voluntad, por tu Espíritu Santo. Honra tu palabra en cada una de nuestras vidas, para salvación o para santificación. En el nombre del Señor Jesús, amén. Que el Señor bendiga su palabra.